Desde el bar, edición, tenemos al nuevo Pedri, al nuevo ¿qué? Al nuevo Iniesta, al nuevo Toni Kroos. Tenemos nada más y nada menos que al Chicha Sánchez, un jugador espectacular. No, hablando en serio, México empata 2-2 con Brasil en la primera jornada del Mundial Sub-20 para la selección. Un resultado que, pues, desató un hype que a mí me sorprendió, la verdad. Es chistoso cómo funciona esto, ya lo veremos un poco más adelante. Es un muy buen partido de Gil Mora, un buen partido en general de la selección y un resultado que además fue justo, digamos, creo que es el resultado correcto. Ese 2-2, lo analizaremos sin duda a fondo, también todo lo del hype de Gil Mora. Isaac del Toro, que también tuvo una buena actuación, nuestro Gil Mora del ciclismo, y además hablaremos un poco de la liga, esta vez no tanto porque, bueno, pues hay otros temas más importantes y además hubo un partido que no se disputó en la liga, se iba a jugar entre el América Pumas y algo pasó y no se jugó, no lo transmitieron, no sé qué pasó, no tengo idea, entonces pues no podemos comentarlo, es una lástima. Pusieron Dragon Ball en su lugar. Yo me quedé en eso, ¿no? En que hubo tormenta eléctrica, algo por el estilo, y pusieron Goku, ven a salvar la transmisión de, no, ese fue el Puebla Chivas. Pero bueno, sí. Ese era Martín del Palacio, yo soy Luis Herrera, y como siempre les recuerdo que estamos en Apple Podcast, Spotify, Facebook, YouTube y muchísimas plataformas. Hoy es episodio libre, mañana sí tenemos episodio en Patreon, patreon.com/desde el bar POD, así que ya saben, suscríbanse que son apenas $6 y con eso nos pueden echar la mano para que aquí estemos al pie del cañón, incluso cuando alguno de nosotros, no diré nombres, se desveló hasta casi las 3 de la mañana viendo el partido de la selección. No, de hecho, sí diré nombres, fui yo, porque Martín ya no está para esos trotes. ¿Qué? O sea, tú me viste tuiteando hasta después del partido, o sea... Cosa que para ti fue un milagro, ¿no? Porque por lo general no te quedas. No. De hecho, tú dijiste que no te ibas a quedar. Lo que pasa es que yo tuve narración. Sí. Tuve narración, acabé de hecho mucho más temprano de lo que yo pensaba, porque el partido resultó un bodrio. Los Chiefs dominaron terriblemente a los Ravens. Pero bueno, pues ya que estaba despierto, pues me iba a quedar viendo el partido de México-Brasil, además, ni modo que no. Y lástima, yo no me imaginé que fuera a acabar tan temprano el partido de NFL, porque podríamos haber hecho stream, francamente, nosotros dos, pero yo pensaba, bueno, el partido va a acabar como siempre, 1:45, para el segundo tiempo me parece que es un poco un desperdicio, pero no, acabó como al 10 del primer tiempo, así que podíamos haberlo comentado. Exacto. Pues ahí nos queda la opción para los partidos del grupo que ya van a quedar a mejor hora. Los siguientes dos van a ser a las 10 tiempo de España, 2 tiempo de México. Por supuesto, sea la hora que sea, yo sé que hay un candado importante que abrir para que puedas hacer un stream a las 10 de la noche y sospecho que no te vas a dar permiso, así que no les entusiasmamos, queridos amigos de la barra del bar, al menos no en fase de grupos. Vamos a guardarnos esa bala por si México llega lejos, que después de lo visto anoche, no lo podemos descartar del todo, aunque mesura, por favor. De todos modos, como siempre les decimos, déjenos reviews reviews 5 estrellas con comentario para que más y más gente nos encuentre, como hizo, por ejemplo, a ver que, aquí me salió una encuesta en el peor momento posible. Dice Irán Elías a propósito de la entrevista a Dante Elizalde de la semana del mes pasado en Patreon. Dice, Dante dijo 2 o 3 cosas interesantes, pero Dios mío, cuánta positividad de flojera. Orlegui ama a México, todo es perfecto en Chávez, la meritocracia funciona en el mundo, si lo crees, lo creas. Todos estamos llamados a la grandeza. Guácala con el speech optimista, idealista, capitalista. ¡Pum! Se fue con todo Irán, ¿eh? Sí, bueno. A ver, sí era un poco feel good el bueno de Dante, pero a final de cuentas, pues está entusiasmado por su nuevo equipo, ¿no? O sea, también me parece que es algo completamente válido. Tiene su manera de expresarlo, que no es la que tú y yo hubiéramos tenido, creo. A mí, en realidad, lo único que me chocó fue cuando dijo que la MLS nos había superado por mucho. Sí, aunque eso nos lo dijo después. Esa fue la única. Eso nos lo dijo ya después. Ya no fue en la entrevista, sino cuando estaba platicando con él. Entonces ya lo acabas de ventanear, pero bueno, en algún punto se le habría salido de todos modos. Pongo otro comentario por acá. Además le quería responder yo a José Villaseñor. Perdón, me estoy haciendo bolas aquí. José Villaseñor. Oigan, sí, muy bien que pongan en su lugar a los Gonzalos, pero al respecto de la hormiga u otros jugadores que se piden,
ustedes hicieron lo mismo con el Chino Huerta cuando estaba en Pumas y mientras estuvo en ese club, la mejor posición que tuvo fue el octavo lugar. Ojo a eso, ¿eh? Sí, es cierto que los chivarmanos tenemos todo lo malo que dicen, pero pues otras aficiones también, como en este caso la de Pumas. José estuvo 5 torneos el Chino Huerta en Pumas, los primeros 2 para llorar, es cierto. Los siguientes 3 fue cuarto y semis, octavo, repesca y directo a entrar como número 7 en liguilla, y el último torneo otra vez cuarto, así que eso de que Chino Huerta solamente alcanzó octavo lugar, no solo es falso, sino además, sin Chino Huerta, Pumas no pasaba el octavo lugar. No, y la verdad es que Chino Huerta, yo sé que a los aficionados de Chivas les da escozor lo de Chino Huerta. O sea, deben reconocer que les arde en el alma que Chino Huerta haya triunfado en Pumas. Esa es Ujú. la realidad, ¿no? Chino Huerta fue uno de los mejores jugadores de la liga en ese torneo. La Hormiga González no está ni remotamente cerca de ser uno de los mejores jugadores de la liga. Y Diego Campillo, por más que los superanalistas o los chivermanos superanalistas digan que sí, la realidad es que en este momento no lo es. Y simplemente, o sea, a mí me gusta en general usar los algoritmos porque los algoritmos no se ponen camisetas. O sea, pueden estar bien o estar mal, pero no se ponen la camiseta. Ellos dicen cuál es la calificación de acuerdo a eso. Quizás estén mal, ¿no? Cuando son varios y todos coinciden más o menos en lo mismo, entonces, más bien, si pensamos distintos, somos nosotros los que estamos mal, ¿no? Y en este caso, ni en SofaScore ni en FlashScore está Diego Campillo entre los 100 mejores jugadores de la liga. O sea, olvídate de los 10, entre los 100. Y entonces, digo, hasta mi niño está llorando al escuchar lo de Exactamente. Campillo. Entonces, y Chino Huerta estaba constantemente entre los 10. Entonces, creo que sería, tu comentario sería válido si fuéramos nosotros, como algunos aficionados de Pumas lo hicieron, los que estuvieran pidiendo constantemente a Alan Mozo para la selección. Después los aficionados de Chivas lo hicieron también. Alan Mozo jamás tuvo nivel de selección y aquí lo dijimos desde que jugaba en Pumas, que no tenía nivel de selección. El chino se medio comió la liga. O Sí, sea, o sea, el Chino fue esa cada vez más menguante clase de jugadores que sí se va a Europa porque la liga mexicana le termina quedando pequeña. No son muchos, desafortunadamente, los que están en situación y de todos modos, como lo vemos ahora, está batallando en Bélgica. Empieza ya a jugar con más regularidad, pero no está haciendo para nada un exitazo como quizá en su día fue Chicharito o como quien más así que se haya ido y haya funcionado de inmediato, Chucky Lozano, alguno más que los que se fueron a Santiago Jiménez con el Feyenoord. Chino Huerta, si fuera únicamente por nuestros colores universitarios, diría, oh sí, está haciéndolo muy bien en Bélgica, todo es culpa del Tecno. Simplemente le alcanzó en la liga para hacerlo muy bien, para arrastrar un plantel bastante limitadón de Pumas a 3 calificaciones directas, bueno, 2 a liguilla, una vía repesca, unas semifinales, además hacer en lo que fue la tabla del año, fue quinto general Pumas, por eso jugó con Champions este torneo, y en buena medida fue gracias a César, porque el plantel de Pumas, insistimos, no era tan, digamos, balanceado como incluso el de ahora, que está un poquito mejor, si bien, como platicaremos 20 segundos, quizá no más, no fue la mejor semana posible para ellos, ¿no? Pero sí, y podemos admitir, claro, somos fans de Pumas, en ocasiones nos ganará la emoción por algo de sus jugadores, pero cuando elogiamos a alguien como el Chino, creo que sí, en su mayoría fue porque lo estaba haciendo así de bien, como ahora lo está haciendo así de bien. Ay, güey, algo se saltó. Alexis Vega, o Marcel Ruiz, o Cendejas, que también hablaremos de él seguramente, 5 segundos, y muchos más. pues ya está. Creo que no hay mucho más que decir. Y bueno, pues pasemos a lo que sigue. Pues pasemos a los temas del día. Si quieres, empezamos hablando muy rápido, será 1 minuto, 2, bueno, quizá más, de ciclismo, porque pues, ayer teníamos la gran esperanza con Isaac del Toro, que había tenido un muy buen mundial de ciclismo en la prueba contrarreloj, en la que terminó quinto la semana pasada, y ayer era uno de los candidatos principales a estar entre las medallas. Y al final de cuentas, pues no ganó una medalla, pero sí tuvo una carrera francamente destacable. Sí, la verdad es que fue una muy buena carrera. Se escapó con Pogachar en un momento de la carrera. Formó parte del pelotón de los líderes. Lo que pasa es que Pogachar todavía está en otro nivel, ¿no? O sea, esa es la realidad. Otros le aguantaron más al esloveno, ¿no? Eh, Sí,
al esloveno. Isaac todavía no, pero creo que con eso terminó séptimo, pero creo que con eso nos demostró que ya es un ciclista top 10 del mundo. Y ser un ciclista top 10 del mundo a su edad y en su primera temporada en la que realmente está compitiendo todas las carreras, es una brutalidad. Sí, digo, en el caso de Isaac se puede ver esto desde dos vertientes, ¿no? Una, que cuando atacó Pogačar, él dijo, yo me voy con él de la mano y trabajamos hasta que me den las piernas y desafortunadamente no le dieron para aguantar hasta el final porque, bueno, Pogačar es un extraterrestre y en el caso de Isaac, pues si no, aún no es un ciclista que llegue a su máximo nivel. Otra es que hay quien le, entre comillas, le acusa de que en realidad Del Toro no compitió para ganar, sino para ayudar a Pogačar en esa fuga y simplemente, pues eso, lo hizo de gregario y cuando se cansó, se retrasó, su trabajo, digamos, estaba hecho al ayudar a Pogačar a escaparse. Y si así fuera, ¿qué? O sea, la realidad es que el ciclismo es uno de esos pocos, de esos pocos deportes en los que los premios se ganan individualmente, pero en realidad es trabajo de equipo, ¿no? Es un poco como la Fórmula 1 cuando los equipos están alineados en el mismo, de la misma manera que muchas veces no lo están, si no pregúntele a Ferrari o a McLaren esta temporada, pero, pero pues es lo que hacía Checo a veces, le hacía el trabajo sucio a Verstappen, ¿no? Y pues bueno, Verstappen era el Pogachar de la Fórmula 1, literalmente, ¿no? O sea, Ujú, talentos generacionales que te obligan a pues, ser su segundo. Y Del Toro, la diferencia con Checo Pérez es que Checo ya era un piloto veterano, mientras que Del Toro es un joven en ascenso. Es muy probable que de mantenerse así la tendencia, en unos 4 o 5 años sea Del Toro el que lo ayuden en ujú. circunstancias así, ¿no? Y entonces es parte del proceso de aprendizaje y quedar séptimo ya es una brutalidad. O sea, pensemos ¿en qué deporte masivo? Porque al final de cuentas el ciclismo es un deporte masivo, si bien no tiene los tamaños de otros deportes masivos, pues para mí los deportes masivos son los que se practican alrededor del mundo, no solamente a nivel competitivo, sino en general, ¿no? Y la cantidad de personas con bicicletas a nivel del mundo es brutal, Exacto. ¿no? Así como la cantidad de deportes de personas con coche, así como la cantidad de personas que corren, la cantidad de personas que nadan, ¿no? O sea, hay muchísima competencia. Bueno, ¿cuántas veces hemos tenido en un deporte masivo un competidor de 21 años top 10? Claro, sí, que además fue top 10 en las dos especialidades, ¿no? Quinto lugar en la contrarreloj por 4 segundos, 5 segundos, como lo platicamos el lunes pasado, y ahora un séptimo lugar, sí, en una carrera en la cual, al no contar él con el respaldo de ciclistas mexicanos de su mismo nivel, había otros dos, pero sí de, pues no de la misma categoría, no le iban a servir como gregarios para pelear hasta el final. Se hace entendible que Del Toro, a fin de cuentas, decía, ok, voy a trabajar con el que es el líder de mi equipo profesional, como es el Emirates. Además, hay un punto en el cual la fuga la empieza Pogachar, se le pega a Ayuso, el español que era, entre comillas, bueno, sí, el líder del equipo en Italia cuando explotó el Toro, lo sigue también Del Toro, y al poco tiempo Pogachar y Del Toro dejan atrás a Ayuso y se van ellos dos por uno trabajando juntos, ¿no? Entonces, Ayuso, recordemos, ya va a salir de ese equipo y queda pues Del Toro en una posición espectacular para ser una especie de, no de co-líder, pero sí del segundo gran exponente del Emirates cuando Pogačar no compita, que como sabemos Pogačar va a ir al Tour de Francia, Italia queda, digamos, abierto y con la actuación de ayer, Del Toro básicamente, si efectivamente trabajó para Pogačar, se ganó decirle o que el Emirates diga, ok, fuiste un escudero fiel, incluso cuando no trabajabas para el equipo como ese campeonato mundial, ahora el equipo te va a apoyar para ahora sí ganar el Giro de Italia. Sí, ¿qué es eso, no? O sea, esta competencia es, digamos, como si fuera de selecciones nacionales, Ujú. pero en la práctica, o sea, está claro que Del Toro está haciendo méritos como para que su próximo año en el Emirates sea sigo diciéndoles pilotos, Sí. la maldita costumbre de la Fórmula 1, sea el competidor número 2, lo que es de facto el competidor número 1 en algunas competencias, porque es muy raro que compitan en Ujú. la misma vuelta los dos, los reparten. Y entonces, Pogačar es líder en el Tour de Francia, quizá en la Vuelta a España, si es que la corre, y seguramente Del Toro va a ser líder en el Giro de Italia con toda la fuerza del equipo Emirates, que es el mejor del mundo,
apoyándolo a él, ¿no? Para que esta vez sí gane. Sí, sí, creo que, o sea, en el caso del Giro anterior, bueno, era aún la sorpresa, todo el mundo esperaba que Ayuso iba a ser la gran baza del equipo Emirates, al final no tuvo los tamaños y Del Toro fue que sorprendió, pero el equipo no empezó a trabajar para él realmente, sino hasta las etapas finales, ¿no? Ahora sí, ya teniendo claro que Del Toro va a ser ese líder del equipo, como lo ha sido en este verano, en muchas carreras de un día, de 2 días, el que fue el Tour de Austria, alguno más, donde sí le acabaron, apoyando para sumar un montón de victorias, pues creo que sí, ¿no? Ese trabajo que ha hecho ayer para Pogačar, asumiendo que efectivamente sí fue la intención, ¿no? Decir: "Okey, yo colaboro, soy tu gregario, si después me alcanza para pelear o no por la plata y el bronce, ya es otra cosa", pero sí creo que eso no fue, pues, el sembrar para que en el futuro tanto el equipo le ayude, como que quizá en algún campeonato mundial, ya tras la era de dominio de Pogačar, también sus coequiperos, se pongan la del Puebla, porque hay que ser sinceros, en este momento no hay ciclistas mexicanos que tengan con qué ayudarle en un mundial. No, no, no. Y bueno, creo que ya tendríamos que dejar este tema porque todo el mundo quiere escuchar el partido de la sub-20 y ya nos vemos 16 minutos, un poco Tanto, intencionalmente también, pero es hora de bueno, hablar pues de venga. la selección sub-20. Hablemos de la selección. Tendré que poner en loop este resumen porque nomás dieron 2 malditos minutos en tus amigos de la FIFA con el partido y la mitad son, como vimos, nomás de la tribuna. Pero bueno, la verdad es que, pues, un partido, creo yo, que, no sé a ti, me sorprendió lo tú a tú que fue. Sí, porque México suele jugar estos partidos aguantando atrás. Lo que pasa es que yo creo que esta selección específicamente, hemos hablado mucho con Jazz Corona, que es el auxiliar de esta selección, em, y lo que a mí me decía antes del torneo es que iban a salir a jugar ofensivos, en buena medida porque esta selección está hecha para eso, no puede jugar de otra manera, ¿no? No tiene la, digamos, y esto lo estoy diciendo yo, no me lo dijo Jazz, pero no tiene la suficiente solidez atrás como para ser un equipo que aguante y tire contragolpes, porque no es la defensa la mejor, pues lo mejor en la cartera que tiene el equipo, y tiene un medio campo con la capacidad técnica de controlar el flujo de los partidos, ¿no? ¿Y qué es lo que pasó esta vez? O sea, vimos a un equipo mexicano mucho más cómodo con el balón que Brasil, y un Brasil mucho más físico que México, ¿no? Que es Ujú. algo, pues, que no es tan común, sobre todo en la parte de la comodidad con el balón. Normalmente en el físico sí es común, pero, pero en este caso México era un equipo muy chiquito, esa es la verdad, o sea, en cuanto a estatura era muy chiquito, pero logramos que el partido se jugara a lo que queríamos y entonces por eso no se notó tanto la diferencia y a pesar de ello, el resultado terminó siendo 2-2 y pues lo sufrimos, ¿no? Sí, pero lo sufrimos, porque hubo así como por momentos en los cuales Por Brasil la circunstancia del partido. se pone adelante y todo. Pero en realidad sí creo que fue un juego en el cual, el marcador termina siendo merecido, ¿no? O sea, ahí me dio un poco de risa que al arrancar la narración yo lo vi por FIFA, pues, supongo que casi todo uno por FIFA Plus, el narrador en inglés comenzó diciendo que era un duelo de 2 pesos pesados en categorías juveniles. Yo dije: "Bueno, a ver, en sub-20 la verdad es que México no es tan peso pesado, ¿no? Si fuera la sub-17 se entendería cómo lo dijo. Aquí sentí que fue muy generoso, pero ya que vimos el juego como tal, la verdad es que sí, fue un partido de toma y daca. Hubo un punto, recuerdo, en este chat que tenemos ahí con otros, colegas del entorno futbolístico, creo que fue como al 50-55, que alguien dijo, ¿no? Uy, ya Brasil nos está poniendo el rancho. Y a partir del momento en que lo dijo, los siguientes 20-25 minutos fue al revés. México fue el claro dominador, aunque no logró tomar la ventaja en ese punto. Esa persona fui yo en el grupo, y es que es verdad. O sea, Brasil, sobre todo al inicio del segundo tiempo, los primeros 10 minutos, nos estaban poniendo un baile, pero México, yo creo, lo que sí creo que marcó diferencia y creo que a México le afectó fue que México estaba más nervioso, ¿no? Y se notó en instancias como específicas. Ese inicio del segundo tiempo, México no vio la pelota hasta que se asentaron y ya otra vez retomaron el control. Y después, cuando empatamos, se nos vienen encima, se nos vienen completamente encima. O sea, los últimos 10 minutos sí fueron de sufrimiento porque eran ellos los que tuvieron las oportunidades. México no tuvo nada realmente, ¿no? Eso y que
Gilberto Mora claramente estaba agotado y ya no podía agarrar el balón, ¿no? Pero sí me parece que esos nervios de, puta, estamos empatando a Brasil, ¿no? O sea, es como, vamos a sacar el empate a Brasil. Creo que, pues, pegaron un poco en la selección mexicana para que no jugara a su máximo potencial todo el juego, pero sí lo hizo en varios lapsos y lo dicho, ¿no? O sea, yo creo que se jugó a lo que México quiso y eso contra Brasil es muy poco común en un partido de selección mexicana. Sí, voy a poner ahora en lugar del video, De lo video que en es loop de los sí, goles de sí, 30 porque veces. sí, no, qué canijos estos videos en FIFA que no pusieron, aunque sea como los de Liga MX, que ponen resúmenes de 15 minutos para que uno pueda platicar, aquí nomás 2 minutos y ya. Pues voy a pasar un segundo a lo que es SofaScore para ver las estadísticas del partido. Y, por ejemplo, bueno, posesión, para casi 50-50, ocasiones claras solamente cuentan una de México, disparos más de México 13-10, saques de esquina 4-2, en pases prácticamente igualados también, tiros libres 11-10. O sea, los números te dicen, este fue un juego, también por ejemplo las calificaciones, creo que fue 6.79 para Brasil y que 6.70 6.70. para México. O sea, un juego realmente parejo. Y sí, con ese nerviosismo que de repente se mostró en el equipo mexicano, por lo que señalas, ¿no? A fin de cuentas, enfrente está Brasil y siempre está ese miedo de que con una jugada te puede cambiar todo. Porque de hecho, cuando metió esos goles, no eran momentos en los cuales Brasil dominaba. ¿No? Fueron un gran disparo el primero. El segundo, ahora mismo, no, se me fue el, Fue el saque de banda que le botó 2 veces sí, claro, a México en que el área y y que consigue esa tijera extraña, parecía patada de taekwondo, el segundo gol de ¿qué fue? Luigi no sé qué, ¿no? Se me fue el Luigi, apellido. Luigi así le Hagi, algo dicen así. Luigi, sí. Pero bueno, o sea, realmente cuando Brasil dominó, ahí sí México logró solventar con cierta tranquilidad sus Pues ataques. yo no diría que con cierta tranquilidad, o sea, al final o sea, en el principio del segundo tiempo, que Brasil fue claramente mejor, hubo una en la que nos salvamos y al final del partido, la última, que la pelota se botaba y botaba y botaba en el área y nadie la alcanzaba a despejar, pues sí, o sea, si algún brasileño hubiera podido meterle el pie, hubiera terminado en gol. O sea, sí creo que México padeció cuando no pudo controlar el juego, ¿no? O sea, cuando llegaban los brasileños con cierto, digamos, con cierta superioridad numérica en el área y con cierto peso, digamos, sí nos hacían sufrir. Yo creo que más que México cuando llegaba. Lo que pasa es que México tenía al mejor jugador de la cancha, y eso que también es extraño, y eso se notó, ¿no? O sea, Gil Mora participó en los 2 goles, estuvo muy cerca de anotar otro que lamentablemente falló, porque además hubiera sido el 2-0, que creo que hubiera cambiado completamente el partido. Y es en esos últimos minutos donde Gil ya no tenía piernas, porque claramente no tenía piernas, donde Brasil se nos deja venir porque ya no podía controlar el balón México, ¿no? Habían sacado a Obed, lo que yo pregunté y me dijeron que era por cansancio, no por otra cosa, y porque ya el Padilla, digamos, es un jugador más explosivo que Obed y Obed ya había tenido un par de escapadas y el pensamiento de la banca es, vamos a meter a Yael, Obed está cansado y quizás Yael pueda tener esas escapadas y marcar la diferencia en alguna, ¿no? No lo hizo, pero sí, lamentablemente, pero sí es verdad que con el cansancio de los 2 referentes en media cancha, pues México empezó a perder ese control del partido y al final de cuentas ahí fue donde Brasil se hizo más peligroso. Sí, quizá puede ser ese, eh, el punto más débil de este equipo mexicano en este mundial, ¿no? Que sí, que físicamente, más allá de que sean jugadores, vaya, menuditos, se ve que la estamina no les da a algunos de ellos para estar en ese esfuerzo los 90 minutos. Ya lo habíamos visto con Gil Mora en la Copa Oro, que igual te rendía 55, 60 y ya tenías que sacarlo porque no te daba el mismo rendimiento. Digo, es normal, ¿no? Tiene 16 años, no es para que esté con la condición física ya de un atleta hecho y derecho, pero bueno, lo que les alcanzó a jugar a su máximo, sí creo que Gil fue muy notorio cómo era el mejor de la cancha, con todo y que viendo ahora, por ejemplo, en la canchita, Sofascore le castiga un poco la calificación, sobre todo porque al ser el mejor, el que intenta más, el que está siempre tratando de crear peligro, sí padece en la parte de las posiciones perdidas, son 14 que pierde, pero bueno, es porque él es el que está generando, ¿no? Sí, y Flash Score, por ejemplo, que no lo tenemos aquí, le pone 7.2, ¿no? Es chistoso porque normalmente están muy alineados. Es raro
que encontremos esa diferencia, pero bueno, esta vez pasó. A ver, creo que para mí esa calificación de 7.2 que le pone Flash Score es más o menos lo que correspondió en el partido, porque tampoco es lo que hemos visto en redes por parte de, pues esencialmente toda la afición mexicana, que están entronizando a Gil como el nuevo Pedri después de este partido, ¿no? Y sí, o sea, Gil dio flashazos de genialidad, o sea, hay un par de regates que hace muy buenos, eso participa en los goles, su córner para el empate es perfecto a la cabeza del ¿cómo se llama el que anotó el gol? Ochoa, de Ochoa. Ochoa, eh, pero también, o sea, no tuvo un partido completísimo, ¿no? O sea, hay un margen de mejora importante en Gil y creo que tiene que ver con el asentarse en este equipo, el sentirse líder. O sea, recordemos a final de cuentas que este mundial es 3 categorías arriba de lo que tendría que ser Gil, ¿no? Y podríamos ir hasta 3 categorías y media, porque normalmente los jugadores a estas edades, los que más destacan son los de los primeros meses del año. Y Gil es de octubre, ¿no? Ujú. O sea, es de final de año, lo que muestra aún más el tipo de jugador distinto que es. Entonces, digamos, él tiene que creerse el ser líder, el ser referente, el que le den el balón. Yo hubo un par de jugadas en las que la llevaban sus compañeros en el centro, estaba Gil pidiéndola, no solo, pero en posición ventajosa, y decidieron dársela al carrilero, a Alexei, Ujú. que para mí era la elección equivocada si pensabas quién era quién, ¿no? O sea, Claro. tácticamente quizá era la elección correcta, pero en esas condiciones, dásela al que más sabe, porque el que más sabe te va a generar, ¿no? Y el que menos sabe, pues no va a ser lo mismo y pues al final de cuentas se perdieron esas jugadas. Creo que ese peso específico es el que tiene que ganarse Gil todavía para poder ser aún más determinante. Sí, a ver, aquí encontré un video que se enfocó únicamente en Mora. No lo he visto, así que esperemos que no aparezca aquí nada por lo cual nos puedan cancelar. Pero sí, creo que se puede resumir que en un partido México-Brasil en el que todos los jugadores eran, o casi todos, 3 años mayores que él, era notorio quién era el mejor jugador en la cancha. Quizá no fue el que acumuló la mejor nota total porque pierde muchos balones, porque se cansa al final, etcétera, pero sí era claro que en tema de calidad era Gil Mora y 10 mexicanos más, e incluso entre los brasileños no había uno que dijeras, este es el equivalente. No, no, la verdad es que no. Estos brasileños eran, yo no vi a ningún brasileño que tuviera como un toque sutil, ¿no? Ujú. Eran jugadores como muchísimo más potentes Sí. que, que geniales, ¿no? O sea, no veíamos a un, digo, si hubiera ido Hendrik, por ejemplo, hubiera sido distinto, Estebao, o lo que veíamos con Ronaldinho a los 18 años, ¿no? Que iba así y lo veías haciendo firuletes y gambetes y eso, y bueno, después terminó convirtiendo en Ronaldinho. Eran como Ronaldo el fenómeno, pero sin la genialidad que tenía Ronaldo el fenómeno, ¿no? Eso eran como tanques que iban para adelante y que chocaban, que peleaban, que luchaban. Y que bueno, en ese tipo de fútbol más moderno, pues te pueden funcionar, obviamente, ¿no? Pero a nivel lectura de juego, inteligencia táctica y control de balón, el mejor de la cancha fue Gil. Sí, tan es así que en este Brasil no había ese toque, digamos, característico de una canariña, que hubo varios momentos del juego en los cuales también un poco una exageración, se escuchaba el ole, porque México le estaba dando toque a Brasil de tanto en tanto, ¿no? Digo, es un poco exagerado cantar el ole cuando vas empatando, pero sí pero sí se entiende por qué. La afición mexicana, güey, cantaban el gol cuando iban empatando, cuando íbamos Ujú, empatando y cuando íbamos perdiendo, hacían el grito de puto. O sea, ujú. era así súper basicote la cosa. Pasábamos de el delirio al enojo en nada, en un minuto. Sí, las que los estados de ánimo sí cambian muy rápido en el caso de la afición mexicana, pero bueno, es eso, ¿no? Un partido muy bueno de Gil, lo mantenemos ahí en los highlights, pero hay que también decir que no fue el único que tuvo una buena actuación del equipo mexicano. Creo que también Obed Vargas luce bastante bien, creo que ellos dos son los jugadores que, pues que también demuestran por qué ellas son titulares en primera división, en el caso de Obed en la MLS, pero en un equipo de los más serios y son los baluartes que tienen que llevar a México en este mundial. Elías Montiel, no sé si cómo lo viste tú, quizá yo no percibí que estuviera tan bien, aunque SofaScore es generoso con él. Y ya pusiste el Juárez León, que pues ¿Ya se no es cambió? el mismo nivel. Venga, Pero qué vamos a buen gol de regresarlo. Juárez, ¿eh? Ahorita lo Eh, ponemos de vuelta si quieres, pero regresa, regresa, Gil, regresa. Ahí está. en, no, a Elías lo vi.
nervioso, ¿no? Lo vi menos imponiéndose menos defensivamente lo que acostumbra, menos prolijo con el balón, con menos criterio. O sea, me parece que no se alcanzó a imponer. eh, y eso que tenía a un jugador que en teoría, que tampoco tuvo su mejor partido, que era César Garza, que en teoría tenía que limpiarle la parte defensiva, ¿no? Y le permitía a Elías que no le recayera a él el peso de esa función. Y lo vi eso, incómodo, quizás eso, nerviosón por el entorno. Lo que me sorprendió porque si alguien tenía experiencia internacional de altos vuelos, era el propio Elías, ¿no? Con ya 2 mundiales de clubes, uno de mentiritas, pero que lo hizo muy bien el Pachuca, y otro el Real, donde Pachuca lo hizo menos bien, pero Elías jugó bien. Em, sí, me sorprendió que no se pudiera imponer tanto esta vez como lo había hecho en esos 2 torneos con el Pachuca. Sí, te digo, Sofascore, regreso a la canchita, es 7-1 le generoso dio. con él, le da un 7 y a Garza lo castiga con un 6.8, aunque, por ejemplo, si ahorita vas a ver los números de Garza, digo, a él le toca ser pues, el único medio realmente defensivo, el que tiene que, hacer el trabajo sucio, y creo que cumple, ¿no? O sea, dice aquí, ¿no? O sea, da 50 de 52 pases correctos, gana 5 de 7 duelos, apenas perdió 4 posesiones, hizo únicamente una falta, intercepta 2 balones, 5 tackles. O sea, creo que eso, ¿no? Esa labor sucia que difícilmente va a ser muy bien calificada, Garza la cumple bien y en parte es que es por eso que siendo un mediocampo lleno de jugadores con los cuales creemos que hay una gran promesa, Garza de todos modos es titular fijo, ¿no? Sí, aunque Garza se equivoca en el segundo gol, ¿no? O sea, es una pérdida de balón suya la que termina generando ese segundo gol, y creo que eso también lo termina por penalizar, ¿no? Em, y después, el que te faltó mencionar, que fue Over, a mí me pareció que estuvo muy bien, ¿no? Acarreando balones, poniendo un músculo en ese mediocampo. Es el jugador más, con mejor físico, aunque no debe pasar del 1,78, pero aún así es el que le pone más músculo ahí. Creo que haciendo esa labor box to box lo hizo muy bien. Tuvo un par de jugadas en las que él mismo generó peligro, esas que mencionábamos al principio del episodio, y fue uno de los mejores del equipo, ¿no? Y al punto que, pues, terminó muy desgastado y terminaron sacándolo también, ¿no? Sí, esperemos que, siendo una Copa del Mundo, no hay demasiado tiempo de descanso, si no me equivoco, en este caso te dan hasta el jueves para recuperarse, considerando la potencia de los rivales, Es el miércoles, ¿no? según yo es el jueves, Yo creo que es el miércoles. porque son, tío, son 8 grupos, son ¿qué? ¿32 equipos o 24? Según Son son 24 32. equipos, pero además lo revisé y Ah, es el miércoles. sí, porque si es el miércoles, estás peor aún, ¿no? Lo que Por decíamos eso de lo que sacaron, de hecho, o sea, ese fue el argumento. O sea, estaba cansado, y que hay un partido el miércoles, ¿no? Y tienes que tener algunos jugadores con piernas un poco más frescas. A mí, en realidad, el cambio que no me gustó fue el de Pachuca. O sea, me parece que ya, Pachuca era quien se estaba imponiendo en la defensa central. Y según lo que me cuenta Jazz, la idea fue, em, estaban jugando, Brasil había cambiado a 4-4-2, y entonces ellos quisieron meter a un lateral más lateral, ¿no? En lugar de un central convertido, y metieron ahí a Bustos, e inmediatamente cae el gol, ¿no? Que no es culpa de sí. Bustos tampoco, no es culpa de los otros 2 centrales realmente, pero Pachuca era el que estaba poniendo el músculo en la defensa central, y el que se estaba imponiendo mejor, y el hecho de que no estuviera en la cancha, para mí sí afectó. Sí, tienes razón. Son partidos el miércoles y el sábado. O sea que sí es poco tiempo de recuperación. Vaya, es igual para todos, pero sí creo que ahí está un punto que nos puede preocupar un poquito para el equipo mexicano, que el siguiente juego es el de España, ¿no? El siguiente juego es el de España, sí. Una España desesperada porque perdió con Marruecos horas antes, 2-0. Y digo, platicábamos el viernes de que no son planteles que luzcan tan imponentes como su máximo potencial, digo, tal vez como que puede ser Lamine Yamal en este sub-20, pero sí igual sorprende que España haya caído ante un equipo marroquí, que igual veíamos su convocatoria y no era nada impresionante. No, la verdad es que no era una gran convocatoria, y de Marruecos, pues, no sabíamos, ¿no? Eran jugadores de divisiones inferiores de Francia, pero quizás eran titulares, ¿no? Entonces, Ujú. ahí te cambia el asunto. Yo no vi el partido, así que no sé si Marruecos dominó. ¿Tienes ahí los la tabla de SofaScore para ver?
A ver, es que más o menos quién, o sea, cómo estuvo en cuanto a posesión, en cuanto a todo eso, creo que sería útil. Es que lamentablemente el Marruecos-España fue al mismo tiempo, un poquito antes, pero al mismo tiempo que la jornada de NFL y pues ahora sí que chamba manda y no hubo manera de verlo. exactamente. Tío, era un partido, a ver, lo voy a poner hecho en pantalla, vamos a ver, acá está. Es Marruecos el de la izquierda, España el de la derecha, posesión de balón 71-29, pero en ocasiones claras, disparos igualados, ¿no? Entonces, claramente Marruecos apostó a un bloque bajo y el contragolpe y le funcionó. Sí, que puede ser un script que se repita contra México, ¿no? O sea, que México sea quien tenga el balón, que quien lo controle y quien trate de sacar ventaja, y Marruecos quien aguanta atrás y impida que la selección mexicana trate de anotar, ¿no? Vamos a ver qué pasa, vamos a ver si Gil Mora abra la lata en ese partido, pero antes se jugará contra España y ahí va a estar bonito ver quién tiene el control del juego, ¿no? Porque son, por lo que vemos aquí, son dos equipos que deben tratar de jugar a lo mismo. Nosotros sabemos cómo juega México y viendo las estadísticas del partido con España, obviamente los españoles, como siempre además, se sienten mucho más cómodos con el balón en los pies y ahí en eso, o sea, si España fuera un equipo que estuviera hecho para tirar contragolpes, pues la estadística de posesión pues valdría madre, pero como los dos equipos quieren jugar a lo mismo, entonces seguramente quien más tenga la pelota es quien va a dictar las condiciones del juego. Sí, no, además, tengo un México que jugó básicamente con un 3-6-1, España que juega con un 4-5-1, va a ser una montonadera por momentos en el medio campo, aunque bueno, por la calidad de los planteles, deberíamos ver un buen partido, como lo fue, de hecho, este Brasil contra México. Diría que por lo que queda de tiempo ya, saltemos pues muy rápido a mencionar la Liga MX, tenemos 15 minutos, así que pues apuntes muy cortos, no de todos los juegos. Mencionabas que se había metido el video ya del Juárez contra León. 2-0 gana Juárez, creo que es de los partidos que no hay mucho que decir para nosotros, salvo que, bueno, Juárez repunta en esa pelea por estar al menos en playing, ¿no? Bueno, gana los dos partidos que tenía en casa contra Pumas y contra León, que es pues, literalmente contra rivales directos, ¿no? A final de Sí. cuentas, por esas posiciones de abajo. Ahora Juárez que está sexto, Séptimo. séptimo. Pues se acerca mucho más parece que Luis está tomando cerveza, pero no es No, es un Fritz es, Cola o algo así, o es Paul una Bang. mezcla de Coca-Cola y Fanta, es horrenda, pero no hay nada Ya, más aquí. sí, no suena muy apetecible. Em, pero sí, Juárez creo que eso, consigue el objetivo y la verdad es que es un equipo que ha jugado bien, ¿no? Digo, yo este partido no lo vi, así que no puedo decir, pero sí vi el de Pumas, por ejemplo, que hubiera preferido no verlo. Y Juárez ha jugado bien y los resultados lo acompañan ese buen juego. Así es. Y bueno, como decíamos, ¿no? Está séptimo a un punto de liga directa. Vámonos al siguiente juego, que fue el que se pospuso porque que tormenta eléctrica y que la cancha no aguantaba. Y bueno, es que Cuauhtémoc es una desgracia. Pues bueno, esto lo aprovecha. No, espérate, si el partido era en Guadalajara o en Puebla, ya se me olvidó. El partido era en Puebla y la Ah, ok. cancha, la cancha era horrenda y no se podía jugar ahí. Y a final de cuentas se decide suspender, pese a que los aficionados del Puebla estaban absolutamente furiosos porque Eh, eso pasara. claro, tío, y ya podemos ver, así que si es la cancha espantosa que vimos en el partido del miércoles, ya con mucha menos afición de lo que uno esperaría de un partido del Guadalajara que suele llenar ahí el Estadio Cuauhtémoc. Y Chivas que, pues, aprovecha la semana asequible, ¿no? Le gana al Necaxa bien en la media semana, 3-1. Ahora le gana al Puebla, repunta, ya está Chivas en zona de play-in, se trepó al noveno lugar con esas dos victorias. No hay que, como se dice, levantar las campanas al vuelo, algo así, porque, pues, a fin de cuentas, le ganaste al Puebla, que es el peor equipo de la liga, y a un Necaxa al que también le gana el Atlas. Sí, exacto. O sea, no es que, eso, no es como para volverse locos, pero a final de cuentas, pues Chivas hace lo que tenía que hacer, ¿no? Y se mete ya más sólidamente en puestos de play-in. De hecho, está octavo, ¿no? Si no me equivoco, Chivas. Noveno. O noveno, sí, me está equivocando por un lugar en cada una de estas. Em, pero bueno, todavía le quedarán partidos complicados. Ya jugó los más difíciles, o sea, prácticamente contra todos los rivales difíciles jugó Chivas, pero le va a tocar ahora contra rivales de su mismo peso y ahí es donde se va a notar si están hechos, por lo menos para meterse entre los 6
pues no. ¿Insinúas que si Chivas no gana su partido esta semana es un fracaso? ¿Contra quién va? A casa de Pumas. Ah, sí, cierto, es Pumas Chivas, claro. Pues ese es un buen partido para ver, es un buen barómetro para ver dónde está Chivas, ¿no? Y dónde está Pumas también. O sea, Sí, perder con el América, pues le pasó a los dos. Ah, no, es cierto, Chivas le ganó al América. Pero, digo, perder con el América es más o menos normal para Pumas. Perder con el Toluca es más o menos normal para Chivas. El partido entre ellos creo que puede mostrar dónde están de verdad. Qué bueno que sí. es en Seúl, porque en Guadalajara no ganamos, creo que hemos ganado una vez en 40 años o una cosa así. Sí, no sé, es el lugar donde de plano no salen bien las cosas, pero bueno, ahí está la victoria de Guadalajara. Yo, como tenemos literalmente únicamente ya 12 minutos, no vamos a abundar más en este juego. Vámonos al que sigue, que es el Atlas 3, Necaxa 2, lo que decía, ¿no? Para que Chivas tampoco se vuelva loco. Le ganaron a equipos de la media tabla. Aquí este juego, pues, se definió al final con un penal, si no me equivoco, para el 3-2. Pero es lo que te Hubo digo, mira, eh, dramático triunfo a lo Atlas de los Zorros en casa. ¿Por qué nunca lo dicen cuando pierden en los últimos minutos, que es esencialmente cada partido que pierden? también. Pero bueno, fue un partido, digo, divertido, al final son 5 goles. También, menos mal que sobrevivió, Camilo Vargas, que le estrellaron un balonazo en la cara. Ese Badaloni se pasó de tueste, porque como que lo vio enfrente y dijo: "Ah, o entra o lo mato", pero sí, Bueno, pues es lo que le tienes que hacer, ¿no? Al tratar de meter gol. bueno, la puedes intentar colocar por lo menos para que mejor que entre a que te hasta que te cuelgue un muerto, ¿no? Pero sí, a fin de cuentas, eso no acabó afectando al Atlas, que gana 3-2. Digo, juego divertido, aunque sí, entre 2 equipos que no están ahora mismo, Ese se ni lo siquiera traga ser, Camilo feo, ¿eh? O o sea, sea, sí, la escupa del centro. sí, no. Digo, Atlas queda con esto 14º, Necaxa 15º. Están a 3 puntos el Atlas de zona de play-in, o sea, sí se apretó todo, pero bueno, Y eso habla del sistema de competencia del fútbol mexicano. O sea, es imposible que un equipo que llevaba 5 o 6 partidos sin ganar, jugando pésimo, esté ahora a 3 puntos de meterse a la siguiente ronda. Es absurdo. bueno, yo solo sé que hay un país que tú quieres mucho, en el cual tú puedes acabar la temporada como tercero de la tabla y no cualificar a nada, y también puedes quedar 12 y calificar a Libertadores, y ese hermoso país es Ecuador. Ah, Ecuador, Ecuador, qué Me bonito es Ecuador. me Pero tocó bueno, aprender su sistema de competencia, pero bueno, eso lo vemos después. Vámonos a el nunca. siguiente partido de este sábado, que fue otro juego que no vamos a decir mucho, Pachuca 2, San Luis 1. Pues siquiera Pachuca ya, despertó después de una muy mala racha de resultados. Con esto siguen en zona de play-in, están ahora en octavo, pero bueno, ante un San Luis que, pues, no tiene la magia. Este año no le ha atinado a los bueno, sí, con Joao Pedro le atinó, el problema es el resto del plantel. A ver, si no era este, no era nunca, ¿no? O sea, para Pachuca, francamente, tenían que ganar este partido como para mantenerse ahí después del desastre que había sido. Lo lograron, pero a mí tampoco me da muchísima confianza esta victoria, ¿no? Por más felicidad que tenga el bueno de Jimmy Lozano. Sí, sí, la verdad es que sí, no es un torneo ya muy prometedor para ellos, aunque bueno, esperarán la vuelta de Montiel, de Alexei Domínguez y de alguno más, o solo los que están Nada ahí en más, el Mundial ellos dos. Sub-20. Siguiente partido, aquí Héctor Herrera decidió que quería ser héroe, después dijo: "No, quiero ser villano", y de todos modos, Toluca ganó caminando con 10. Bueno, Y con suplentes. sí, ante digo, es que es Alexis Vega y 10 más, luego 9, pero no, es que los buenos son otros, ¿no? Los mejores jugadores de la liga los últimos 14,000 años visten de amarillo. El mejor jugador de la liga se llama Alexis Vega, pero bueno, aquí un golazo de Héctor Herrera, que es el 1-0, y después te digo, se gana la roja, la verdad sí muy manchado, pero pues no le afecta mucho eso al Toluca, que sigue sumando puntos, que se trepa ya al liderato general y que, pues, claramente es en este momento me parece a mí, el principal candidato al título. Sí, bien, la verdad es que bien planificada la temporada por parte del Turco Mohamed. Recordamos que al principio el equipo no estaba jugando tan bien, también es algo normal, dado que, pues a final de cuentas es el campeón y tiene menos tiempo de descanso, pero en el torneo de apertura es más fácil porque las vacaciones de verano son más largas
y creo que Herrera es el que metió el gol, que Mohamed está dosificando bien al equipo. Ahora estas rotaciones también le han ayudado. No es la primera vez que las hace en partidos cuando hay partido de media semana, y en general le ha salido bien. Y también tiene que ver con que el plantel de Toluca es un plantel bastante bien armado, con buenos jugadores suplentes, y que eso te alcanza para ganar partidos como este, ¿no? En casa contra Mazatlán. Y que además, si no me equivoco, en este caso la rotación tuvo que ver no solamente con el juego que tuvieron que disputar a media semana ante Monterrey, sino que esta semana tienen ese molero llamado Campeones Cup en Los Ángeles. Entonces, pues, alguna intención habrá de llevar un mejor plantel, aunque sea por contrato. Pero bueno, después de que Héctor Herrera decidió que quería reventarle la espinilla a su rival, pues lo acaban echando. Para variar, tuvo que intervenir el VAR. Creo que lo que más me está molestando del VAR, yo no le quería creer eso a los comentaristas, es que los árbitros se están volviendo realmente comodinos. O sea, Comodino, eres o sea, un comodino, te temblaron los cachetitos, Luis. no marcan nada. Simplemente es, ya que el VAR me avise. O sea, ¿cómo es posible que para esta jugada requieras VAR? Sí, es vergonzoso. Tendrían que marcarla porque es clarísima la plancha. O sea, me parece que no hay duda de ello. Y no pasa nada porque de todas maneras el VAR hubiera entrado Ujú. con la tarjeta roja, y si por alguna razón hubiera habido alguna confusión, pues se quita la tarjeta. Pero bueno, en fin. En fin, de todos Por modos, otro digo, lado, venga. debo decir que lo que he visto del Mundial Sub-20 de los retos, por ahora va mejor de lo que yo esperaba, ¿eh? Lo que sí es que los retos han sido fallados todos, ¿no? Constantemente fallan los retos porque los entrenadores no pueden ver lo que está pasando en la cancha, como era algo que yo esperaba. O sea, el del partido de México contra Brasil, los brasileños pedían un penal en una jugada que era obvio que le había pegado en Eh, el pecho. O sea, que no hubiera ni entrado el VAR. Pero bueno, se lanzó el reto y al final, pues Brasil lo perdió. Y eso es lo que sí temía, pero por otro lado, yo pensaba que iban a tardar siglos todo el proceso, y hasta el momento no es tan grave. Ahora, cuando no se rete una jugada que flagrantemente fue un error, creo que ahí es donde la gente va a empezar a reclamar. Para quien haya tomado a Martín agarrado en curva con los retos, se refiere a que en el Mundial Sub-20 se está poniendo a prueba la tarjeta verde, que es el equivalente al pañuelo rojo en la NFL, con lo cual, en lugar de que el VAR entre de oficio, tiene que ser el cuerpo técnico el que levante esa tarjeta y con eso se haga revisión. Por supuesto, en el caso de ayer, sí, las revisiones pues fueron como se podía esperar, ¿no? Un poco al de que, pues, a ver si pega, y no pegó, pero por otro lado, creo que sí. Bueno, la de México, además, perdón, Luis, por la Ujú, interrupción, Arce la hace para romperle el ritmo a Brasil. ujú. O sea, era obvio que no iba a pegar. Era evidente que esa jugada no la había marcado bien el árbitro, porque era una barrida que sí fue fuerte, pero en ningún momento con mala intención y en ningún momento con el afán de lesionar. La tarjeta amarilla era bien sacada, incluso hasta exagerada. Pero Arce, iba a decir tira el pañuelo, saca la tarjeta en un momento en el que Brasil nos tenía arrinconados, Ujú. ya se habían dado los minutos de reposición, y entonces dice, bueno, pues yo la voy a sacar para que Claro, se pierda un ratito, ¿no? Y sí, pues funcionó en cierto modo, ¿no? sí, creo que ejemplos como ese harán que esto de los retos no se quede de fijo en el fútbol, sino que más bien mantengan el esquema actual del VAR, pero sí creo que algo tiene que hacerse para que no haya necesidad de recurrir tanto a porque los árbitros, digo, dejan pasar patadas que son de roja o, este puede que sea penal, puede que no, pero no lo voy a marcar y ya si sí es, me van a avisar, porque sí, se está perdiendo muchísimo tiempo en las revisiones y en algunos casos es grosero que tengan que usarse. Pero bueno, salto ya del Toluca Mazatlán, nos pasamos a Monterrey Santos. Si acaso, ¿qué decimos? Que qué vergüenza que Monterrey nada más le metiera un gol al Santos. Vergonzoso, Sí, ¿no? vergonzoso. Y creo que no deberíamos ni ver el video, porque además nos quedan Exactamente. 4 minutos y yo de verdad me tengo que ir. Así que saltémonos este video. Uy, pues yo creo que tampoco veamos ¿no? Porque ya nada más nos No, quedan no 4 pasó nada. minutos, En ese que partido son no pasó nada. a ver, yo creo que de este partido podemos destacar 2 cosas. Una, El gol de Rubalcaba, ajá, antes son 3. 2, que qué falta de reflejos de Álvaro Angulo para ese maldito autogol. La verdad, sí, se vio muy lento. Y 3, ¿fue este el peor partido de Keylor Navas en lo que lleva con Pumas? yo creo que sí, Sí, ¿no? yo creo que sí. Bueno, más bien, o sea, había jugado bien todos los partidos. Este no es un buen partido. Pues yo tendría un par de cosas más que destacar. Una,
la ridiculez con lo de Cendejas, o sea, está llegando a Ujú. tintes francamente absurdos. Ya para que Faitelson me haya dado la razón cuando dije que ya chole, que ya se había pasado, y que él mismo que el día anterior había dicho: "Es que Cendejas le hace falta al Tri", me citara y dijera: "Tiene razón", ya quiere decir que ya se está pasando totalmente de tueste el asunto, o sea, lo hacen ver como si fuera, como si nos estuviéramos perdiendo a Ronaldinho o a Haaland o algo así, cuando pues a final de cuentas es un jugador de Liga MX que además él mismo decidió no ir a la selección mexicana, o sea, no es que nadie lo borrara, eso primero, y después César Ramos, que para mí es lejos el mejor árbitro de México, ahora sí se inventó un penal, pero que no Sí. manches, ¿no? Y aún estaba igual, ¿no? Y hubiéramos perdido igual, o sea, el América fue infinitamente superior, Pumas no tuvo respuesta ni cuando iba ganando. Sí, esas son, o sea, el América gana merecidamente. Pumas, pues una semana muy mala, pierde con el América, pierde ante Juárez, se cae hasta el 10º lugar de la tabla, cuando aspiraba a meterse en zona de liguilla. Lo de Cendejas ya, lo hemos dicho en Twitter, a ver, dejen de estar reescribiendo la historia cada vez que anda bien para cortarse las venas. Es a ver, sí, es un muy buen jugador, hoy sin duda está en mejor momento que el Piojo, que Lainez y que el que ustedes quieran por el lado derecho, pero, por ejemplo, no está mejor que Alexis Vega, que es quien juega por izquierda, y no es que Vega esté reventando el plano internacional. Entonces, no creamos que con Cendejas sería una cosa distinta. O sea, tuvimos en su momento en el prime a Corona y a Lozano, y no pasó gran cosa. Tampoco iba a pasar con Cendejas. Y sí, ya dejen de llorar que no le quisieron garantizar ir al Mundial y, por tanto, se quedó con Estados Unidos, que tampoco lo llevó. Lo que además es ridículo. Hablamos de que las divas infladas, los seleccionados princesas que piden beneficios y al mismo tiempo nos ponemos a llorar por un jugador al que no fue, o sea, que decidió no jugar por México porque no le garantizaron ir a un mundial. O sea, ¿what? Ujú. Y además, si se lo hubieran garantizado y se filtra después, sí, es que le tuvieron que prometer que iba al Mundial, ahora estaríamos reventando cada vez que tiene un mal partido. Sí, Así somos. obviamente. Y que, a ver, jugó con México, no pasó nada con él, ha jugado con Estados Unidos, ha dado un partido razonable, que fue el último, y ha jugado 10, 12 veces con Estados Unidos, incluso contra islas de CONCACAF. O sea, es lo que es, ¿no? A final de cuentas. Pero bueno, saltemos al siguiente Tenemos, partido. Querétaro pierde con Tigres, muy bien Tigres, pudieron ser más, igual, partido muy desbalanceado, uno de los mejores equipos de México, y por otro lado Querétaro, que pues ya ese pequeño levantón que había mostrado, pues era, no un espejismo, pero sí, no vamos a esperar que compita de tú a tú con todos los grandes. Y para cerrar la jornada, pues le quitan el invicto a Cruz Azul, Y se lo quita Tijuana sin Gil, además, con mucha ayuda del bueno de Mier, ¿no? para variar que no anda bien el colombiano, y creo que pues digo, no quieren hablar de que lo van a sentar, pero ya lo vimos con Andrada el torneo pasado o hace 2 torneos, ¿no? Hay un punto en el cual se vuelve ya insostenible y creo que Mier se está acercando. Sí, eso es lo que pasa. Y es una cosa mental. Ya Sí. casi que en este momento es mejor que lo sienten para que, pues, esta no es de él, esa se la Ujú. desvían, pero es mejor que lo sienten como para que esté tranquilo, ¿no? O sea, como para que salga un poco del foco. Y bueno, también hay que decir que a Cruz Azul le expulsaron a un jugador al minuto 8, ¿no? O sea, Claro, eso también, o sea, le dan la oportunidad a un novato, ¿cómo se llama? Rosales, Portales, el expulsado es Jorge Rodarte Barragán. Rodarte, sí. Calificación en SofaScore 3.0 Es la más baja que he visto en mi vida en SofaScore. en la historia, y sí. Em, y bueno, así es difícil ganar cualquier Sí. partido, ¿no? Así es. Y bueno, como sé que Martín sí tiene ya que irse, voy a cortar esto. Gana Tijuana, se mantiene en zona de liguilla directa. Para Cruz Azul, pues mala semana en general, porque solo sumó un punto y con eso se cayó, creo que al tercero o cuarto de la general. Pero bueno, sigue así, se cayó ya al cuarto lugar. Igual la general ya está muy claro que son Toluca, Monterrey, América, Cruz Azul y Tigres. Luego los demás, en este momento, el que lidera a los demás es Tijuana, que se metería directo a liguilla. ¿Cerramos, Martín? Cerremos ya. Pues venga, regresamos mañana a platicar a ver de qué. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es @LuisRHA.
Pues yo creo que previa del México-España, algo de Euromexas, etcétera, porque además el miércoles no vamos a hacer episodio, porque el jueves haremos el episodio del México contra España. Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es @martindelp, el del programa es desde el bar POD, desde el bar pod, el Telegram es desde el bar podcast y el Patreon es patreon.com /, desde el bar pod. Gracias y hasta la próxima. Chao.